Bueno, entonces, así como nos estaba compartiendo el hermano Javier, esta visión de un mundo interconectado en el que todos estamos conectados por unos hilos, algunos son invisibles y otros, digamos que son más palpables. Em, y esta es la visión de la red Gaia. No es una red que excluya a nadie ni a ningún proyecto que esté aportando a este tejido de construir un mundo mejor. Sobre esto, pues vamos a, digamos que a tejer una propuesta un poco más concreta, que ya no es solamente un directorio de personas y proyectos, sino ya como podría ser un siguiente nivel de organización que permita, pues, generar, como decía, mayor impacto y, y una transformación completa. Aquí decimos darle la vuelta a la arepa que se está quemando. Entonces, perdón. Entonces, para eso hemos construido un pequeño mapa. Esto es se puede decir como una especie de constitución, pero más que para tomárnoslo muy en serio, es precisamente para volver a divertirnos, así como nos propone de alguna manera el Dragon Dreaming, en que podemos crear un modelo, un sistema de vida que nos permita alcanzar la sustentabilidad, la armonía, la justicia, la solidaridad y todo lo que queremos a través de verlo también como un juego, desde la inocencia de que venimos en parte a aprender y a recordar, mm, pero también, pues que también tenemos que alcanzar metas y objetivos, porque pues también es, digamos, importante eh, saber que el juego también es en serio. Entonces, bueno, em, esto tiene mucho que ver también con las nuevas formas de habitar los espacios, por eso hay una foto de una de las primeras ecoaldeas en Escocia, en Findhorn. Eh, bueno, aquí es como un pequeño resumen de lo que estamos proponiendo y de lo que vamos a ver, algunas de las cosas que vamos a ver hoy. Entonces, lo primero es que hay una serie de valores que nos representan, aunque en realidad podemos ponerlo en muchísimas palabras. eh, Hay muchas formas de decir lo mismo y todas las palabras, casi todos los valores apuntan a lo mismo. Y simplemente hemos como puesto un pequeño mapa de valores que nos representan en una especie de complementariedad, así como, por ejemplo, la confianza también se gana con la responsabilidad y la vitalidad se complementa con la virtud, pero todo desde un centro que es la unidad y lo que constantemente nos entreteje. También por eso utilizamos los patrones de la geometría sagrada para representar esa unidad y ese tejido. Eh, entonces, bueno, este es como un pequeño mapa de hasta ahora, cómo
podríamos ubicarnos dentro de este pequeño mapa en el que digamos que podemos decir que estamos más acostumbrados a vivir en lo que se puede entender como yo le puse play, la centralización del poder económico y de las decisiones, versus un mundo, digamos que en ambos extremos, ¿no? Este mapa es pues justamente como una posibilidad de ver en qué extremo estamos, en qué extremo nos podemos ubicar, pero también cómo podemos encontrar puntos intermedios que seguramente son a los que estamos realmente apuntando. En qué parte de esta gráfica se encontraría un equilibrio y en qué parte, desde dónde estamos partiendo? Entonces, digamos que bueno, aquí podemos ver que en el extremo derecho de la centralización, digamos que han existido o existen todavía algunas pocas economías monopolizadas, como por ejemplo lo son las energías petroleras, en general de las energías, de los medios de comunicación, que en principio se supone que estamos en una economía basada en el libre mercado, pero ese libre mercado pues justamente, aunque en teoría se supone que evita los monopolios, pues digamos que se han camuflado y han sabido utilizar las herramientas del sistema para camuflarse. Entonces, digamos, en ese extremo, aquí poniendo como algunos ejemplos ya un poco más prácticos. Bueno, entonces está a la derecha, estamos viendo cómo, digamos, el Estado o estos monopolios podrían estar proveyéndonos de ciertos productos o servicios, pero estando siempre monopolizados por las mismas personas, incluso a nivel mundial. Si nos movemos un poquito hacia la izquierda, podríamos ver lo mismo, pero es ya a manera de empresas diversas, la mayoría con fines lucrativos, con fines de lucro. Y así si nos vamos moviendo otro poquito hacia la izquierda, un poco ya pasándonos al lado de la descentralización del poder económico y de cómo se toman las decisiones, podríamos ver, bueno, ya, también distinguiendo que en la parte de arriba estamos hablando de la parte que está más relacionada a la tecnología, a la industria o tecnología artificial, también entendiendo como que al otro extremo estarían las tecnologías naturales y no tan ligadas a la industria como tal. Mm, Entonces, digamos, yendo así como en esta diagonal, podríamos ver cómo los miembros de un círculo se pueden organizar para crear estos productos y servicios ya a la medida de sus necesidades y de pronto con mucho menos interés de lucro, pero sí de beneficios. Y esto, pues digamos, arriba hablando como aprovechando todas las tecnologías artificiales, como industrias y fábricas y demás. Y abajo, bajando, dirigiéndonos un poco hacia algo más sustentable y natural, estarían como personas que se organizan, por ejemplo, para construir las casas, pero ya con materiales mucho más ecológicos y digamos que requieren de menos energía para producir pues digamos que unos productos similares, como podría ser un ejemplo la casa. Y en el extremo, digamos, de la descentralización estarían, como un ejemplo, pues personas que no dependen de nadie más, sino que construyen su propia casa. Eso sería como
un poco un primer esbozo de lo que estamos hablando aquí, como las posibilidades de transitar de una excesiva centralización del, sí, de los medios de producción, del poder económico y político, eh, especialmente en un mundo tan globalizado como en este momento, versus el otro extremo de digamos, de personas o familias 100% autosustentables, que, bueno, pues digamos que obviamente todo esto siempre es una decisión personal en qué parte de la gráfica queremos situarnos nosotros y nuestros proyectos, emprendimientos, familias, comunidades. Pero digamos que así, en resumen, entonces, transitando de esas economías de monopolio, pasando por el libre mercado, ahorita muchas redes, muchos proyectos, eh, digamos que estamos buscando este punto que sea el más sano, el más equilibrado. Estamos empezando a plantear economías basadas en roles y basadas en la soberanía. La parte de la soberanía, para tocarla por ahora brevemente, pues también tiene que ver con la posibilidad de utilizar la tecnología de una manera, o sea, consciente, descentralizada y a favor de la humanidad y del planeta, y no como hasta ahora la ha utilizado, pues, principalmente la industria y las corporaciones para su propio beneficio lucrativo y destructivo. Em, Otra manera de ver esto digamos, este mismo mapa se podría entender como lo que llamábamos ahorita antes como usar las tecnologías artificiales y la industria en la parte de arriba. Ahora la podríamos ver como las ciudades, como las personas que viven en las ciudades y que tienen una visión un poco más futurística de cómo debería ser la sociedad, eh, no necesariamente tan cercano a la naturaleza en el sentido, pues, explícito de vivir, digamos, rodeado de montañas y bosques, etcétera, que no quiere decir que necesariamente no sean sostenibles o sustentables, perdón. Eh, y si vamos como moviéndonos un poco, em, bueno, manteniendo todavía la centralización excesiva a la derecha y la descentralización a la izquierda. Entonces, pues lo mismo, que según la dependencia que tenemos de poquitas corporaciones o monopolios, por ejemplo, la gasolina, que sería el mejor ejemplo, más que el petróleo en sí mismo, que dependen de muy pocas grandes corporaciones, moviéndonos justamente hacia, como ya había explicado, las empresas un poco aparentemente más diversas, pero todavía con fines de beneficio propio, principalmente. Y moviéndonos hacia abajo, digamos, lo que hablábamos de la coordinación, digamos, amplia de redes, de grupos de personas que se pueden estar coordinando en este momento a través de la tecnología, a través del Internet, pues, por resumirlo. Y empezándonos a mover hacia familias o comunidades que viven en, en ecoaldeas, ya mucho más cercanos a la naturaleza, y ya otros que pues prácticamente viven inmersos y 100% de ella, como podrían ser las comunidades indígenas que viven en la selva, y ya digamos que muy alejados de las ciudades. En,
Entonces, en esta transición hacia la descentralización, digamos que pasar de depender de ciertas empresas que produzcan ciertos productos y servicios o emprendimientos, ¿no? También, pues porque las, lo que diferencia principalmente la descentralización no es si es un emprendimiento o una empresa o una iniciativa, sino más que el concepto es justamente cuáles son sus principales intereses y sus directos beneficiarios. Cuando nos organizamos ya de una manera más cooperativa, colaborativa, el beneficio es explícito que no es para digamos que un grupo pequeño de personas por encima de las demás, sino que ya el beneficio es para todas las personas que hacen parte de estas redes u organizaciones. Y pues como habíamos dicho, en este otro extremo, pues están personas que autosatisfacen todas sus necesidades sin depender de ningún tipo de red colaborativa, cooperativa o de redes de economía solidaria, etcétera. Em, bueno, aquí pues no me voy a tener tanto en los ejemplos concretos y precisamente ya empezando a enfocarnos en lo que la propuesta que traemos como donde empieza esta transformación de pasar de monopolios por mercados libres a llegar a una economía basada en roles, que, bueno, aquí por ahora lo ponemos como en un pequeño mapa, digamos que incluso se puede relacionar al, al Dragon Dreaming, pero bueno, en esta específicamente no, sino en la próxima. Bueno, pues si alguien quiere leer así como, digamos que hay bueno, si alguien quiere leerlo, pues es más como una explicación de qué manera se pueden rescatar ciertos aspectos positivos de cada cosa, ¿no? Como un ejemplo que pone un amigo es como si hubiera una persona que fuera 10 veces más inteligente que el resto de la población y pudiera y que tuviera las mejores intenciones auténticamente de ayudar a todas las personas y se convirtiera en un rey o en un presidente mundial y realmente utilizara esa inteligencia y demás para ayudar, pues a lo mejor no necesariamente sería tan malo, ¿no? O sea, no necesariamente puede que fuera una ayuda, porque pues, digamos, en ese ejemplo hipotético contaría con mayor inteligencia para resolver ciertos problemas, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea la realidad, obviamente, entonces pues no es tan sano porque justamente dependen de muy pocas personas. Pero también lo podemos ver a manera de tecnología o lo podemos ver a manera de mm, empresas que han logrado tener una eficiencia en ciertos temas. Entonces, no necesariamente decir que las cosas están descentralizadas necesariamente quiere decir que vayan a ser mejor. Quiere decir que tienen una mayor participación y en esa participación puede que llegue una mayor inteligencia colectiva o también puede que suceda lo contrario. Y en el otro extremo, pues como ya decía, pues la autosuficiencia de los seres 100% autosustentables, pues digamos que se podría ver como una fortaleza en el espectro micro, pero también podría verse como una debilidad, por ejemplo, una familia que sea autosustentable y, el, alguno de sus miembros relevantes para esa autosustentabilidad se falleciera, pues quedaría claramente muy una mesa con, digamos que con una mesa de tres patas sin una pata. Mm, bueno, pues digamos que esto ha sido ahora también pasando por encima un poco rápido. ¿Qué podríamos entender como una sociedad intencional exitosa? Pues seguramente una red de comunidades intencionales trabajando cooperativamente para alcanzar
pues digamos, la satisfacción de las necesidades básicas y pues de las que, sí, básicas incluyendo lo que genera la alegría y la felicidad. Un pequeño gráfico así de lo que hablábamos ahorita de la dependencia absoluta en monopolios y empresas, pasando por una cierta independencia para de pronto seguramente encontrar un balance en la interdependencia. Entonces, bueno, este sí es la versión actualizada de este mapa en el que ya empezamos a ver, para los que conocen el Dragon Dreaming y para los que no, bueno, como arriba en el mundo sutil, las relacionado a las ceremonias y los rituales que incluyen el sueño, los sueños, las visiones, etcétera, o las visualizaciones y meditaciones, se empieza a crear un sueño, una visión, y si nos movemos hacia la izquierda, vamos a través, pasando por una cierta filtro de talentos, cualidades, fortalezas de cada ser, podemos empezar a entrar en el aspecto de la planificación y el diseño, el elemento aire, eh, llevando eso a utilizar una cierta, digamos, unos ciertos recursos con los que contamos para pasar a la acción, a la tierra, em, en lo que podríamos llamar mingas, pues, digamos, trabajo colaborativo o simplemente ejecución de las acciones que planificamos, diseñamos y también soñamos en primera instancia. Y pues pasar justamente ya al cultivo emocional, relacional, afectivo y celebrar. Eso es pues básicamente como la matriz del Dragon Dreaming, ya un poco entrando en la materia del día de hoy, la sustancia. Y pues cómo justamente podemos organizarnos desde nuestros talentos, intereses, pasiones, em, para jugar una economía de roles o basada en roles. Y así pues se genera una interconexión. Bueno, pues aquí para los que más o menos conocen el Ikigai, pero bueno, es una de las formas de, digamos, de cómo se puede organizar una sociedad teniendo conciencia de lo que, de las cualidades que trae cada ser y lo que puede, el papel que puede jugar en cada sociedad o comunidad o emprendimiento y digamos que empezar a basar un poco más sí, los proyectos, llamémoslo así, productivos, en estas cualidades y pasiones, misiones y profesiones, y bueno, justamente para, ya ahorita vamos a explicar cómo, o bueno, no, creo que de una vez era, creo. Mm, entonces, básicamente la diferencia está en que, por ejemplo, de una economía basada en roles, em, eso es como por si quieren ir leyendo. Básicamente un ejemplo sería, hay gente que tiene una tendencia y unas cualidades para ordenar las cosas. No sé si conocen personas, pero hay muchas personas que tienen como dentro de su ser como esa necesidad de organizar las cosas, por ejemplo, que no estén chuecas, que estén lo más bien puestas en su lugar. Es un ejemplo.
Hay otras que tienen la tendencia, digamos, a querer que todo esté siempre impecable a nivel, digamos, de aseo. Otras de pronto tienen una pasión por que todo esté bonito, por decorar. Y digamos, esas tres personas se pueden, en una pequeña microeconomía de roles, pues digamos que se pueden poner de acuerdo para cada uno poder contribuir más en donde tiene una cierta habilidad y una cierta tendencia natural a ejecutar ciertas acciones. Obviamente, pues esto es un ejemplo reducido, pero creo que suficiente para entender. Eh, los roles también, pues digamos que, o más bien las acciones y las tareas también se pueden poner en la escala de compensación para que sea justamente pues lo más justo y, y digamos que se pueden crear esa forma de retribución, llamémosla descentralizada, en el que hay unos acuerdos iniciales y en base a esos acuerdos iniciales que en principio son justos, digamos que cada uno ejecuta ciertas acciones sin necesidad de jefes, digamos que la economía basada en roles es como, se puede decir que la, la propuesta concreta para el reemplazo de los jefes, en el que básicamente cada persona se compromete consigo mismo a ejecutar ciertos roles y si los roles que incluyen funciones y si cumple con, digamos, con lo que se comprometió y el acuerdo, digamos, por ese intercambio, em, o sea, estaba acordado cuál era el intercambio por ejecutar ciertas acciones y funciones dentro de cualquier iniciativa o comunidad o sociedad incluso, pues va a recibir su retribución automáticamente, o como digo, utilizando pues en este caso la tecnología blockchain, que ya ahorita vamos a hablar un poco más, que es específicamente, que no tiene nada que ver con la especulación que solemos conocer la mayoría de las personas, sino que ya es simplemente una tecnología avanzada que nos brinda mayor transparencia, seguridad y eficiencia. Entonces, bueno, como moviéndonos desde esas herramientas que no son ni buenas ni malas por sí solas, sino que las podemos poner al beneficio de estas propuestas, de estos tejidos, de nuestra propia conciencia. Y pues yéndonos, digamos, a grupos un poco más pequeños, pues esto nos va llevando a una confianza, como decía al principio, en esos valores. Ya gracias a que son grupos pequeños, pues digamos que se da esa posibilidad de tener relaciones mucho más cercanas, basadas en la amistad principalmente, en la hermandad. Y pues digamos que ya en esa escala, pues digamos que esto es lo que termina brindándonos una cierta satisfacción afectiva, emocional, em, que ya es pues digamos, el ejemplo es la familia, en el que no necesariamente hay un contrato. eh, bueno, y por contrato simplemente nos referimos a acuerdos. No hay un acuerdo específico para nutrir o alimentar a nuestros hijos cuando están pequeños, ¿no? Se hace simplemente desde ese amor, pero que a medida que se va expandiendo la complejidad de la coordinación que hay que generar para sostener comunidades, sociedades, etcétera, pues obviamente es donde se van haciendo necesarias estas otras herramientas y estas otras formas de tener mayor claridad en cómo nos estamos organizando. Recuerden que si tienen preguntas concretas sobre lo que estamos hablando, pueden escribirlas en el chat por ahora y al final vamos a hablar y compartir un poco. Em, entonces aquí es donde ya pasamos
hablar de cómo vamos a satisfacer nuestras necesidades de una manera que sea sostenible, que sea justa y sustentable. ¿Y por qué incluyo la palabra sostenible? Pues porque vivimos todavía en un mundo en el que, pues que tenemos que lograr un equilibrio, la mayoría de nosotros. Sí podría decir que de pronto existen algunos privilegiados que podrían todavía omitir estas palabras, perdón, pero seguramente son muy pocos. Entonces, pues digamos que el tener en cuenta el dinero todavía como parte de los recursos que en muchos casos son necesarios, no en todos, obviamente, y no para todo, pero sí, digamos, hablando de comunidades y de sociedades, eh, en ese sentido, pues digamos que teniendo presente que nuestra propuesta está 100% enfocada a trascender la necesidad del dinero, como, por lo menos como lo conocemos hoy en día comúnmente, y, y enfocarnos pues un poco más en las necesidades reales que tenemos, ¿no? Como cómo satisfacer las necesidades sin depender del dinero. Entonces, pues bueno, aquí creo que pueden leer cada uno un poco así estas necesidades que tenemos prácticamente todos los seres humanos. Mm, Entonces, pues vamos a, digamos que la invitación de hoy es justamente a cómo incluso podemos hacer el ejercicio, como con base a tener presente que tenemos una diversidad de necesidades, no solo las básicas o no solo las que digamos se consideran productos o servicios. Podemos, si nos empezamos a organizar como comunidades, como sociedad, para, digamos, abarcar el tablero mayor, porque en el tablero mayor está la clave, en muchos casos, ¿no? Por lo menos para la transformación. Em, entonces, por ejemplo, voy a poner varios ejemplos y insisto, pues no estoy hablando desde un ideal, sino desde una transición. Estamos hablando de una propuesta para la sociedad en su complejidad y en su enteridad y no digamos como las preferencias personales mías o de un grupo o de etcétera, etcétera, de una iniciativa, sino simplemente una propuesta para la sociedad. Entonces, por ejemplo, si en este momento fuéramos a necesitar satisfacer las necesidades de transporte, pues no podríamos simplemente responder como seres objetivos aterrizados en la realidad, pues no podríamos responder pues que todo el mundo use bicicleta y ya con eso vamos a satisfacer esa necesidad de transporte, sino que seguramente todavía, así como está pasando en algunos países como el nuestro, pues se está hablando de una transición, cómo va a ser esa transición. Pero entonces es muy diferente estar hablando de una transición cuando contamos con todos los actores, con todos los, llamémoslos, en el momento, poseedores de los medios de producción y de los aparatos, digámoslo así, de todo lo que está dentro de la cadena de suministros para satisfacer las necesidades de la sociedad, pues va a ser muy diferente poder hablar con todos ellos eh, de entrada que estar, por decirlo de alguna manera, en el otro extremo y peleándonos y en contravía. Obviamente, pues desde mi perspectiva, pues depende más de ellos que de nosotros, que los seres
que hemos, digamos, como alcanzado un mínimo nivel de objetividad y neutralidad para no caer en más polaridad, en más violencia, en más odio, en más juicio, críticas que nos lleven, pues, que nos lleven a soluciones, pues obviamente es una clara invitación justamente a que con estas mismas personas que han creado seguramente muchos de las industrias y de las cosas que ponen en peligro ahorita la sustentabilidad del planeta y de la humanidad, pues tal vez justamente con ellas es que hay que empezar a diseñar y a producir las soluciones. Entonces, bueno, justamente en ese ejemplo simplemente quería poner un ejemplo de si, si, si nos mantuviéramos en dos opuestos, dos mesas opuestas que no se hablan, es probable que construyeran un sistema de transporte moderno, nuevo, basado en combustibles fósiles, mientras que si, por ejemplo, algunos de nosotros ya tenemos ciertos conocimientos de cómo se puede generar un transporte masivo basado en hidrógeno o en cualquier otra tecnología que sea más sustentable, pues seguramente si estamos bien organizados y tenemos propuestas contundentes, pues vamos a poder eh, afectar positivamente los próximos desarrollos en los lugares que cada uno vivimos. Sigo insistiendo que estoy poniendo un primer ejemplo a nivel no de comunidad pequeña de 100 o 1000 personas, sino las necesidades del grosso de la población, que son pues las que en últimas generan el impacto, el mayor impacto permanente cotidiano a nivel planetario. Entonces, bueno, eso como para partir de ahí, pero sabiendo que a medida que también nosotros nos organicemos desde lo micro, desde desde la casa, desde la familia, desde la comunidad, la ecoaldea, el barrio, la región, pues obviamente también la vereda del municipio, pues también va a ser un poco, digamos que más fácil también de hacer ese punto de inflexión en el que se junten los dos esfuerzos, así como se están ya moviendo muchas cosas a un nivel macro, pues obviamente también el nivel micro y en algún punto se van a encontrar para, como decía, poderle dar la vuelta a a la arepa. Eh, bueno, ahí nos están compartiendo justamente una de las cuestiones a tener en cuenta y es las diferencias generacionales y sus diferentes de alguna forma eh, situaciones, circunstancias, pero pues justamente en esta propuesta, ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle, pues justamente está contemplado que esto requiere, no solo es un acto, digamos, de, llamémoslo de compasión o de servicio, sino que en realidad es justamente un acto de AINI y de necesidad, diría yo más bien, de necesidad intergeneracional. Es decir, mm, muchas veces justamente en esta economía se entiende a las personas de la tercera edad como más como una carga y pues digamos que es una situación compleja porque esa misma sociedad pues se ha encargado de que al final todos seamos una carga, no solo los adultos, sino mayores, sino todos desde que, digamos, permitimos que ciertas cosas se instalen en nuestro software. Y en ese sentido, justamente, pues como decíamos al principio, la transformación empieza desde la transformación del ser, desde la transformación de cada ser en todos
todos sus niveles, digamos, holísticamente en la parte física, en la parte emocional, la parte mental, la parte, digamos, ya cultural. Entonces, eh, ahorita pues vamos a ver con mayor detalle cómo justamente, perdón, aquí atendiendo a los niños un poquito. Em, entonces vamos a ver ahorita en mayor detalle pues cómo esto se va entre digamos, cómo todas las piezas del tablero se vuelven indispensables, como un rompecabezas, ¿no? Hasta que no encaja la última pieza, no se genera el equilibrio y digamos, la belleza, ¿sí? También de estos tejidos. Entonces, pues digamos que el ejercicio, entre comillas, concreto, pues que vamos a compartir y ojalá hacer, si alguien también se quiere animar a nosotros, es un ejercicio que ya hemos empezado nosotros, que es la propuesta concreta, digamos, no teórica, sino de pasar toda esta teoría a la acción, en el que este es un ejemplo, este, no es este es un ejemplo no real, eh, para efectos de la presentación. Ahorita vamos a pasar al ejemplo real, en el que básicamente normalmente los proyectos, digamos, dentro del sistema cap- eh, capitalista, se puede decir, pues digamos que se basaban en los aportes monetarios y entonces la persona que ponía el dinero era el dueño de la empresa, en pocas palabras, o los socios eran, digamos, se medían en base a su aporte principalmente económico. Y pues justamente en esta transformación, para resumirlo en pocas palabras, lo que estamos hablando es de cómo el valor, primero que nada, el valor de una empresa o un emprendimiento o una comunidad o lo que sea, se, es mucho más completo y complejo que solamente el dinero, sino que todos los capitales, creo que aquí no quedó en esta, que todos los capitales que se aportan, pues tienen un valor, digámoslo así, relacionable incluso al dinero, ¿no? Entonces, pues el mejor ejemplo es decir, una persona que debería ganarse no por lo que dice el mercado, sino vamos a poner solo un ejemplo, no estoy hablando de cifras específicas, que para vivir dignamente necesite $5,000, es un promedio, debería dar una familia, una persona para vivir dignamente. eh, es relativamente, en esta economía de transición es relativamente equivalente una persona que trabaja un mes completo para ganar, pues, digamos, para producir ese valor que se puede medir como $5,000, versus una persona que puede poner $5,000 que de pronto se necesitan para comprar, por poner cualquier ejemplo, una máquina o lo que sea que se necesite para ese emprendimiento. Entonces, digamos que se pueden empezar a poner al mismo nivel los aportes, no en la misma, o sea, cada uno en su proporción de lo que sea que se pone, hablando por ahora todavía desde una economía de transición. En nuestra propuesta, pues digamos que hay detalles que hacen que justamente no es, digamos, posible que una persona que haya acumulado toda su vida a costa de otros, pues como que llegue a un sistema como este y como tiene el dinero, entonces pues ya no tiene que hacer nada, pues digamos que esa no es tampoco la idea, pero pues sabemos que estamos en un proceso de transición y que cada proyecto, cada iniciativa, cada comunidad pues tiene en últimas la libertad, porque justamente en nuestra propuesta pues hay unos parámetros básicos, pero en últimas pues cada proyecto y cada comunidad decide qué tipo de inversiones, digámoslo así, si se requieren de dinero, pues recibe y cómo llega a acuerdos con esas, en esas situaciones.
como digo, en nuestro caso, pues nuestros parámetros son, digamos que los que consideramos los más ideales y realistas al mismo tiempo. O sea que objetivamente creemos que se pueden aplicar no solo en la teoría, sino ya en la práctica concreta. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, por favor, si tienen alguna pregunta específica de lo que se acaba de compartir, procuren escribirla en el chat o levantar la mano, como digo, por ahora para preguntas específicas porque todavía no hemos terminado el ejercicio. Entonces, pues, mm, Hola, buenos días. buenos días. Muchísimas gracias por esta presentación. Como siempre, súper interesante, súper chéverísimo, se envuelve uno, pero muy, muy, muy bacano, tanto en el fondo que has escogido como con lo que estás aportando. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad, yo pregunta como tal no tengo, entiendo perfectamente tu propuesta, es súper excelente. Lo que sí me gustaría saber es cómo pudiéramos, por ejemplo, nosotros en Lifeforce tenemos comunidades que no tienen acceso todo el tiempo a Internet. ¿Cómo hiciéramos para poderles llegar a ellos de pronto dejándoselo grabado como en YouTube? No sé qué propondrías tú para poderles hacer llegar, porque realmente la propuesta de, de Kimberly es básicamente esto, ¿no? Generar riqueza desde lo que hay, ir saliendo al sistema paso a paso, pero sin que hayan sobresaltos que nos pongan de pronto a sufrir alguna situación más fuerte de la que se está sucediendo. En fin, entonces sé que esta propuesta es súper excelente y me gustaría saber cómo lo podemos transmitir a otras comunidades. Perfecto, muchísimas gracias, Janet. La- ya que tocaste esa pregunta, antes de pasar al ejercicio, pues rápidamente, para las personas que de pronto todavía no están familiarizados con con la propuesta, eh, pues digamos que en resumen, en síntesis, así como en el mapa veíamos, la propuesta se basa en dos ejes transversales: las gobernanzas distribuidas, descentralizadas, y las economías también distribuidas y descentralizadas. Esto en base pues, al trabajo colaborativo, economía solidaria, inteligencia colectiva para pues, lograr esa autonomía y independencia también. Entonces, digamos que para eso se han construido una serie de plataformas que en este momento nos permiten, digamos que, llegar a, o sea, a la pregunta de Janet, que es cómo, cómo llegar a las comunidades que no tienen, pero entonces para primero contarles a los que no saben, pues que estamos hablando de plataformas en las que podemos ejecutar tanto las gobernanzas transparentes, justas, eficientes, como también las transacciones, que son lo que serían las transacciones y incluso las medidas, tener las estadísticas de cómo se está moviendo la economía, si se está invirtiendo más en educación, bueno, todo esto, digamos, dentro de las plataformas que ya tenemos, que son, digamos,
para nosotros, que están al servicio de todos nosotros. No son una empresa, no son mucho menos un monopolio, son justamente herramientas que nos brindan al mismo tiempo autonomía, pero sobre todo pues esta posibilidad de colaborarnos usando un sistema de diferentes monedas eh, que abarcan la diversidad de las monedas que ya existen en este momento en circulación, las monedas alternativas, pero que justamente lo que estamos haciendo es un llamado a la unión, que en vez de seguir creando miles y miles de monedas similares, que no decimos que no, no se siga haciendo, sino que también le demos una prioridad a cómo estas economías se van a poder colaborar e interoperar, digamos, las diferentes redes, las diferentes monedas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues digamos que hay una propuesta que pues ahorita no va a profundizar mucho en ella, pero básicamente es cómo nos vamos a ir organizando para distribuir ciertos recursos que pueden estar ingresando también gracias a esta organización, que muchas personas van a ver el, el potencial de que estemos tan bien organizados como red y ya no solo como proyectos aislados o pequeñas comunidades o pequeños grupos, pero aislados de todo lo demás, pues de todas las demás iniciativas regenerativas. Pues bueno, esto es como solo para responder que esto que entonces digamos, por ejemplo, aquí, bueno, aquí no están, digamos, lo que serían las plataformas donde vamos a poder ofrecer y adquirir ciertos productos, monedas alternativas. eh, bueno, digamos que el resumen de la otra tecnología es pues, la billetera. Ah, bueno, es que estaba, me la pasé y no me di cuenta. Que es esta billetera que también está en blockchain y en donde vamos a poder usar todas estas monedas que están aquí puestas, que como digo, más que representar las monedas de un grupo en específico, están representando una diversidad de dinámicas que justamente nuestra tarea, más que escoger cuál era la mejor y salir a convencer al mundo de que una moneda en específico era mejor que las otras, lo que hicimos fue reunir las diversas dinámicas en, en cada dinámica en una moneda y poner todas las monedas en un ecosistema o se puede decir, o en una billetera, en la parte más práctica, que se pueda justamente intercambiar fácilmente. En otras palabras, que con una sola billetera pudiéramos hacer toda la diversidad de intercambios con los diferentes tipos de monedas y pues digamos que de esa manera facilitar, así como justamente esta semana hablando con una hermana y me decía, tengo un problema, es que no me cabe solo me cabe una aplicación y estoy en dos monedas que tienen diferentes aplicaciones, entonces si estoy en una no puedo estar en la otra. Entonces, bueno, justamente pues esta propuesta es para que en una sola moneda, perdón, en una sola billetera estén todas las diferentes monedas. Y pues las plataformas, como ya dije, está la plataforma de gobernanzas, que es la, la que nos va a permitir tomar, bueno, no hemos hablado mucho de hecho, pero de ciertas decisiones importantes, relevantes para que estos ejercicios sean transparentes y que logren captar la inteligencia colectiva, porque pues ya pues, escala no es tan fácil, digámoslo así, pero si se organiza bien desde el inicio, esto es escalable literalmente pues a niveles planetarios. Y por eso es tan importante entender que no es solo una propuesta de aprender en 2 minutos y empezar a usar una billetera, sino que es mucho más profundo. Igual, pues tampoco quiere decir que que no se pueda, que no se pueda simplemente utilizar la billetera como se utiliza cualquier otra aplicación de pagos o aplicaciones bancarias, pues en últimas sí es así de sencillo, pero entendiendo que estamos cambiando todo
un viejo sistema y un viejo modo de operar las cosas desde, pues sí, desde una energía no sustentable y no compatible con lo con el mundo que todos en el fondo soñamos. De hecho, falta decir que justamente estas conversaciones con las personas que están aparentemente en el otro extremo, pues justamente son importantes porque al final lo que les estamos proponiendo no es pasar de vivir en abundancia a vivir en la escasez, sino justamente una abundancia que va a ser mucho más satisfactoria y que nos va a hacer mucho más plenos y felices. Entonces, bueno, estas plataformas pues definitivamente pues dan ciertas ventajas de poder conectar las personas, los productos, los servicios, los proyectos. Entonces, pues no necesariamente vamos a decir que lo ideal es no depender de ellas, pues, o sea, más bien lo ideal podría ser no depender de ellas, pero pues es como decir que lo ideal sería no depender de del agua o del alimento. Pues, digamos que hay cosas que podemos ir sustituyendo o no dependiendo tanto gradualmente, incluso el agua y el alimento, pero pues justamente es una transición en la que tenemos que ser más que nada realistas y ver pues cómo logramos llegar a la mayor cantidad de personas y en los casos en los que no hay tecnología, pues digamos el otro día justamente estaba hablando con una persona que vive en el Amazonas y me decía, bueno, pero es que yo allá yo quiero hacer todo este ejercicio de monedas, pero allá la mayoría de la gente pues no tiene el internet todo el tiempo eh, disponible. Entonces pues yo le decía, pues bueno, es que hay formas en las que precisamente no se dependa necesariamente de, de que todas las personas tengan el acceso permanente digamos que al internet en este caso, ¿no? O incluso a un teléfono inteligente, entre comillas. Eh, Sino que muchas veces, por ejemplo, la gente que vive en la selva, porque pues, creo que ya dije, este estaba hablando de una persona que vive en el Amazonas, me decía, yo quiero hacer este tipo de ejercicios y yo le decía, pues se puede organizar de la manera en que, por ejemplo, entre toda la comunidad, escogen a un administrador, persona en la que confían, eh, y pues sí, y y que digamos esa persona cuando va a los lugares donde tiene acceso al internet y de pronto si no tiene celular, a un celular prestado, etcétera, etcétera. O sea, en el caso más, esto creo que sería el caso más extremo, ¿no? Personas que viven en la selva sin celular y sin internet. Pero aún así, estas personas que están ya de alguna forma, porque ya prácticamente toda la población está conectada con alguien que sí está dentro de, digamos, de este, se podría decir, sistema de Internet y de tecnología, que son los celulares, pues digamos que aún en esos casos es posible. Obviamente, pues requiere mayor coordinación pero pues al final esa es la invitación, ¿no? A entender que no todos tenemos que estar pegados en una pantalla, eh, o no todos tenemos que estar pegados a la tecnología y a los celulares, sino que pues es como logramos a través de las economías basadas en roles, justamente liberar nuestro tiempo, porque vamos a empezar a ser mucho más eficientes. Obviamente, pues todo esto basados en que si realmente logramos construir desde la base de la confianza que normalmente existe o se puede controlar de alguna manera también, entonces pues vamos a lograrlo, ¿no? Mm, Como todo, pues es un proceso de transición, pero digamos que el camino está parcialmente claro, así como en la imagen, hacia dónde estamos dirigiéndonos. Mm, Y pues digamos que esta imagen también ya representaría un poco como una visión, es un arte visionario, pues que digamos es un poco, diría yo, realista, futurista, pero o sea, realista, que es futurista, pero al mismo tiempo, si se dan cuenta, pues, o sea, si uno lo piensa por 2 segundos, pues las ciudades no van a desaparecer,
Las ciudades, digamos que lo que tenemos que lograr es que sean cada vez más verdes, cada vez más sustentables y pues justamente, como decíamos, pues simplemente verlos como esos epicentros en los que vamos a recordar y aprender cómo, porque no, bueno, más bien, porque no podemos simplemente pretender ir a aplastar la naturaleza que queda en masa. Tenemos que comprender que justamente la transición más realista es que mucho de esto empiece a pasar en las ciudades. Ojalá fuera muy rápido, ojalá fuera en un año, pero pues depende de nosotros como humanidad que tan rápido suceda esta transformación. Y pues obviamente que hayan ecosistemas que puedan mantenerse así de puros, así de vírgenes, incluso algunos pues sin humanos. eh, Viviendo o visitando. Pues bueno, eso pues como ya redondeando lo que habíamos hablado, que es la visión de esta red, ya como propuesta concreta, que se puede decir que es una red como la flor de la vida, que realmente está articulando y digamos que permitiendo un flujo armónico, constante, eficiente de información, energía, recursos, eh, ideas, proyectos, productos, servicios, todo. Cuando logremos que esto sea lo más eficiente, podríamos decir que se está cumpliendo la visión de, pues que no es, no pertenece a un grupo, a una organización, a una red, sino que en realidad es la visión de, de Gaia, como pues le llamamos algunos y como seguramente a ella también le gusta que a veces la nombremos por su nombre, pero pues simplemente es la madre tierra o como cada uno prefiramos llamarlos. Entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar al ejercicio. Esto pues fue una, menos mal, hiciste esa pregunta porque sí es importante y aunque no lo tenía planeado, pues bueno. Eh, la invitación al ejercicio, que vamos, pues que podríamos, o simplemente pues lo podemos hacer a manera de contarles primero y ya si están, pues si todavía después de que se acabe el tiempo y demás, todavía tienen como el interés y la energía o simplemente este ejercicio que vamos a hacer lo estamos haciendo constantemente, pues entre semana, pero también abierta y públicamente cada 15 días, los sábados, ya de este sábado en 15 y así sucesivamente. Pero básicamente por ahora, pues simplemente a manera de compartírselos ya un poco más en detalle la propuesta que estábamos hablando de esto, de los aportes, de cómo se podían medir y poner en una balanza en el que todo lo que traemos como seres humanos suma y se valora y se aprecia, al igual como que el dinero como uno más de las muchas formas de aportar a los proyectos, pues resaltando que idealmente no necesitan, incluso, mejor dicho, un segundo, incluso que si llegamos a estar muy bien organizados, no vamos a necesitar ni siquiera el dinero, porque normalmente el dinero hace falta porque hace falta alguno de los otros capitales. Entonces, bueno, vamos a empezar simplemente, perdón, vamos a empezar con lo que, rápidamente a lo que es como una descripción rápida de cada uno de estos. Entonces, nosotros empezamos a medir el capital individual, que principalmente es el tiempo, de lo que hemos puesto, no solo de lo que vamos a poner a presente y a futuro, sino también de lo que mucha gente ha puesto ya para que este nuevo mundo, esta nueva humanidad surja, renazca. Entonces, por ejemplo, personas que han trabajado, no sé, voy a poner ejemplo, toda su vida ayudando a personas enfermas o con ciertas limitaciones, etcétera, y que ha vivido digamos que ha vivido muy
muy a ras, no ha sido retribuido de una manera digna, mm, justa y bueno, y que le dé el valor a eso, por ejemplo. En este caso, y por ejemplo que ya tuviera una edad como justa para retirarse y no tener que seguir buscando el dinero y que nunca cotizó pensión y demás, pues digamos que en un sistema como el nuestro, una persona podría decir, yo he trabajado, no sé, por decir cualquier cosa, em, 33 años cuidando personas y pues me quiero retirar, quisiera retirarme porque ya estoy muy cansado por la razón que sea. O sea, perdón, no que sea, pero pues que sea, que tenga sentido. Diga, pues bueno, o sea, pues aquí hay una opción y es que cada uno puede escribir lo que esperaría recibir en retribución. Y normalmente esto lo estamos midiendo en días, perdón, en horas, básicamente diciendo si una persona trabaja tiempo completo, que por ahora es como algo realista decir, puede que a medida que vayamos avanzando será menos el tiempo que hay que dedicar digamos, al trabajo, a la labor, a la producción, como queramos verlo, al servicio, a la comunidad, pero partiendo por ahora de esa base, 5 días, 8 horas. Si una persona trabajara a tiempo completo en cualquier cosa, debería poder acceder a una vida digna y abundante en una abundancia sana, una abundancia de calidad más que de cantidad, o más bien de cantidad suficiente y calidad excelente, más no necesariamente de acumular. Eh, Porque, por ejemplo, este sería un ejemplo de por qué no es necesario acumular. Digamos, una persona, este es solo un ejemplo, ¿no? Que trabajó los 33 años y que ya está, pues digamos que en el promedio de la sociedad, una persona que pasa de los 60, 70 años, pues ya digamos que empieza a estar como en otro estado de vitalidad y demás. Y aún así va a poder seguir aportando, que era el, bueno, aprovecho para de una vez también responder a la otra pregunta que nos habían hecho. Entonces, primero, pues como en parte da respuesta a esa pregunta que nos planteó Elvia. Lo primero es que estamos reconociendo, apreciando y valorando y contribuyendo, o sea, retribuyendo más bien, a que las personas que se dedican a este tipo de cuidados, por ejemplo, de personas ya muy mayores, que tengan cierto tipo de limitaciones, etcétera, o incluso a nivel de compañía, pues primero hemos creado una moneda que está enfocada en retribuir esas acciones. Entonces, bueno, pues para los que no saben, pues aquí en la página tenemos toda la información. Pues, bueno, para ir en orden de arriba, de abajo hacia arriba, voy a empezar. Bueno, no voy a saltar esto un segundo. La obra solidaria, la obra social solidaria, se otorga a todas las personas que ejecutan este tipo de acciones sociales, como el ejemplo que estaba poniendo. Entonces, es una moneda que cualquier persona que pueda, digamos, demostrar, pues, en un rango de confianza mínimo, que puede demostrar que se dedica a estas acciones, como por ejemplo era el caso de Arturo, que hicimos toda una sesión basada en eso, que está cuidando personas. O sea, este ejercicio ya lo hemos hecho concretamente. Hoy estamos volviéndolo a poner como a nivel general, abstracto, pero la idea es que cada día hay más personas que hacen este ejercicio concreto y cada día hay personas que van a ser parte de esta economía, digamos, de este modelo de economía basada en diferentes monedas, en el que una de esas monedas es la obra social, en el que cualquier persona que diga que pueda, sí, pues la palabra demostrar a veces suena un poco ruda, pero bueno, que pueda demostrar que está haciendo esta labor social, va a recibir, si trabaja cuidando a una persona medio tiempo, 4 horas diarias, y en el mes son en total 160 horas o 200, las que sea, va a recibir
esta moneda en equivalencia a esas 200 horas. Similar, y después ahorita no voy a entrar en tantos detalles, pero similar a una persona que dice yo estoy dispuesta a colaborar en lo que haya que hacer para que este proyecto surja. Estas personas también van a recibir digamos que este valor en moneda basada en tiempo. Y lo mismo para acciones ambientales, ecológicas, etcétera. Esos valores, como decía, como están dentro de un sistema de monedas interoperables, son formas de medir las contribuciones que poco a poco se van a poder ir traduciendo en, em, en productos y servicios, en bienes, productos y servicios. ¿De qué va a depender la disponibilidad de bienes, productos y servicios? Pues obviamente de todos nosotros, no, o sea, de todos como red, no solo de nosotros como gestores o promotores de la propuesta. Somos simplemente estamos cumpliendo un rol más de todos los que hay por cumplir. Entonces, cuando hay, pues esto pues sí es como una parte un poco más técnica, operativa, pero básicamente cuando se generan, pero es importante que todos lo conozcamos, cuando se generan, cuando se tiene a disposición una cierta oferta de bienes, productos y servicios, se empieza a intercambiar las monedas que estaba explicando anteriormente por una moneda específica, que es la semilla espiral, o las espirales, que se pueden, que ya tienen digamos, una oferta de bienes, productos y servicios específica, concreta, ¿sí? Mes a mes, se puede decir, este mes hay 2 toneladas de quinoa, 3 de aguacate, 5 de papaya, están estos servicios, hay odontología, hay terapias holísticas, hay, bueno, en fin, cualquier cosa que la gente está poniendo a disposición. Y solo hay una, digamos que, pues, haciendo una claridad, que hay justamente una diferencia en que hay unos productos y servicios y bienes que van a depender pues no van a, sí, se puede decir que van a ser gestados por el equipo central gestor de recursos, que nosotros, digamos, nos vamos a encargar de activar unos proyectos específicos, complementado pues por los productos y servicios que va a estar produciendo la red en general. Entonces, hay otra moneda, pues para pasar a otra moneda, aprovechando que esta moneda específicamente, que es la moneda social que casi todos conocemos como monedas sociales, locales, pero en este caso no tiene fronteras, que esta es una de las diferencias de nuestra moneda social, no hay ninguna frontera, sino que todos los productos y servicios que la gente quiera ofrecer a cambio de, de, de estas monedas, cualquiera de ellas, digamos en este caso poniendo como ejemplo la moneda social, que para los que no saben, pues es una moneda que al inscribirse en la red, o sea, las personas que se quieren inscribir en esta red solo tienen que dar clic aquí o buscar los formularios, em, llenar el formulario y con una cierta cantidad de información que nos brinda, digamos, un filtro de confianza y digamos, de posibilidades de cuidar al resto de la comunidad, de las personas que ingresan a la red, se les otorga un crédito o un regalo, como cada uno prefiera a su propio nivel de conciencia entenderlo, en el que ya tienen un capital que antes no tenían, que no tuvieron que poner nada de su bolsillo, para ya tener algo con que empezar a intercambiar con otros miembros de la red, productos y servicios. Entonces esa es otra moneda. Y las otras dos que son un poco más, perdón,
bueno, una que ya más o menos expliqué, o digamos esta que es como una que es la que le da un piso, una buena base a esta propuesta, son monedas que están basadas en tierra, directamente en tierra. Entonces, ¿cómo funcionan estas monedas? Muy sencillo, digamos que aquí es donde se puede aclarar por qué estas monedas son estables y no dependen ni del dólar, ni de los mercados de las criptomonedas, ni de nada, nada externo a nuestros propios recursos. Mm, Y voy a poner el ejemplo rápido, y es, si existe una tierra de 100 hectáreas que vale $100.000 y llega una persona que quiere donar a la red o recibir algo o hacer un intercambio con la red, cualquiera de las dos opciones, quiere donar dinero y tiene $100.000, los dona y nosotros inmediatamente, porque ya tenemos, digamos que, em, previstas cuáles son estas tierras que vamos a poder terminar. Algunas ya, nosotros ya las estamos pagando, otras están, pues digamos que prenegociadas, o sea, es decir, ya tenemos claro dónde queremos invertir el dinero, no es que cuando llegue el dinero vamos a empezar a improvisar qué hacer con él. Entonces, cuando llega ese dinero, nosotros inmediatamente vamos y transformamos ese dinero, que ya sabemos que son solo papelitos, y lo transformamos en tierras, pues podríamos decir productivas en el buen sentido de la palabra, en el que principalmente vamos a producir alimento y vivienda y pues experiencias integrales, que la vivienda pues también se puede entender o también se puede, digamos que a manera temporal, como hospedaje y lugar de vacaciones, esparcimiento, crecimiento personal, etcétera. Entonces, dentro de eso, básicamente la moneda, dentro de esta perspectiva, esta moneda, por más de que, bueno, no depende 100% del dinero, también hay personas que ya se han acercado y han puesto sus tierras como respaldo de esta moneda, en el que no necesariamente se necesitó el dinero. El dinero es una forma, y lo quería poner explícito para aclarar por qué la moneda no va a mantener su relación ligada al mercado del dólar o de cualquier otro, o de las criptomonedas o lo que sea, para nada, porque ya en el momento en el que nosotros transformamos esos $100.000 en 100 hectáreas de tierra, simplemente la moneda que se va a emitir, que va a estar respaldada en esa tierra, el respaldo va a ser directamente en esa tierra, que ya es nuestra, por decirlo así, pues ya es de todos, ¿no? Em, Nuestra del colectivo. Entonces, esa es esta moneda que se complementa con la que ya había más o menos explicado, que es la espiral, porque en esas tierras se van a producir productos y servicios que se pueden entender como excedentes. O sea, el respaldo de las monedas de la semilla soberana, Terra, es la tierra directamente. Y todo lo que se produzca gracias a ella se puede entender como dentro de nuestra propia economía como unos excedentes que van a poder ser adquiridos por todos los miembros, por todos los demás miembros de la red. Y así pues en todas estas, pues todas que son 7 monedas, vamos a poder realmente crear una propuesta de transición, o sea, realista, que no sea solo para un grupo relativamente pequeño de 1.000 o 10.000 personas, sino que realmente va a poder escalar a millones e incluso a billones de personas. Además, porque está apoyado pues en las tecnologías indicadas para realizar estos ejercicios,
que, bueno, pues digamos que obviamente no, ahorita la idea no es entrar tanto a la complejidad, pero pues así como para que se hagan una idea, cómo se va relacionando los aportes, los pagos en monedas, estos son monedas, no son como tal dólares, y se va llevando todo eso a una, a, a cómo eso también implica, tiene un valor, un peso en la gobernanza. La gobernanza, pues, son las formas de tomar decisiones, o perdón, los mecanismos y las metodologías para tomar decisiones. Entonces nos habíamos quedado básicamente en el tiempo pasado. Ahora sí va a tratar de redondear para terminar la exposición a tiempo. Y es, entonces, eso en tiempo pasado, lo que pasaría en el caso de una persona que sí, necesita o sí, merece retirarse, también lo vamos a, o sea, es un ejemplo, pero también puede ser que haya trabajado un año haciendo, no sé, limpiando un río o un lago y que lo pueda de alguna forma, pues, suavemente demostrar, también le vamos a retribuir, ¿sí? Entonces sean acciones sociales, ecológicas o cosas que nos puedan servir a este momento del tejido y que podamos, que pueda decir, yo estuve trabajando un año en una plataforma X, Y o Z que puede servir para esto, esto y lo otro, y nadie me ha retribuido por ello y lo quiero poner a disposición aquí también. Todo lo, o sea, no es solamente estamos hablando de lo que se ha hecho explícitamente para esta propuesta que llamamos Gaia Commons, de nuevo aclarando que Gaia somos todos, es el planeta, y Commons es la idea de que podemos unir los recursos de todos, porque vivimos en un mismo organismo, como decir el cuerpo. El cuerpo no se divide por empresas ni por, tiene, digamos, sectores o digamos que cada órgano tiene un rol, pero es la energía del cuerpo en sí mismo es una energía compartida que podríamos llamar nuestro cuerpo commons, en nuestro caso como nuestro cuerpo común, nuestra casa común, su nombre más universal es Gaia, le decimos Gaia Commons, es decir, es una propuesta de todos, por todos, para todos. No hay exclusión alguna. Entonces, así como se mide el tiempo pasado, pues obviamente se va a medir el tiempo presente. ¿Cuál es el tiempo presente que estamos dispuestos a poner para que esta propuesta se sostenga y se expanda? Eso es, pues obviamente, algo fundamental y obviamente va a tener una retribución, como ya explicaba, en una de esas monedas. Eh, ese tiempo presente, digamos que se puede, así como para organizarnos un poquito mejor, em, como poner digamos que en lo que consideramos como un modelo holístico, que es lo físico, lo emocional, lo mental y lo energético, ético, espiritual, eh, que justamente pues digamos que empieza a hacer que entendamos que no es solo ciertos tipos de capitales los que cuentan, sino que incluso los capitales intangibles o invisibles, energéticos, eh, perdón, bueno, la página que estaba mostrando de las tierras, la volví a escribir mal, hay que poner el www.tierrasvivas.com. Ahorita igual les voy a compartir los links. Mm, bueno, entonces aparte de estos capitales físicos y demás, digamos, bueno, aquí se separa un poquito del intelectual, simplemente para aclarar que hay unos, así como hay unas habilidades mentales, pues también hay unos conocimientos acumulados, normalmente conocidos como profesión o carrera o estudios en general, que ya digamos que son como un campo que reúne varios conocimientos o talentos. Sí, qué pena es que justamente me enredé aquí, pero ya para facilitárselo se los voy a poner en el chat. Mm,
Entonces, bueno, también están las habilidades, el capital social, todo lo que hemos, digamos, cosechado a través de nuestra vida social, desde amistades, pero también contactos, en redes sociales. Todo eso también lo ponemos dentro de la canasta de la abundancia, canasta común de la abundancia. Eh, Todo el capital cultural que muchos de nosotros hemos acumulado como experiencias de vida, de tener, por decirlo así, un cierto sazón que aporta a la diversidad. Si lo quisiéramos incluso relacionar a las necesidades, cuando se habla de una necesidad de diversidad, pues la cultural tal vez es la más significativa, eh, sí, la más relevante, como nuestra vivencia desde diferentes culturas ya de por sí es un aporte en sí mismo. Pues también entendiéndolo como los usos y las costumbres, ¿no? Saber cocinar ciertos alimentos de cierta manera o hacer cierta música, sonidos con ciertos instrumentos de cierta manera, etcétera, etcétera. Y eso como otro de los aportes sustanciales. También el capital natural, que es, digamos, todo lo que se puede llamar como recursos naturales, que son seres naturales como nosotros. Aquí pues no nos enredamos tanto con las palabras, todos somos recursos del gran espíritu, al mismo tiempo somos todos seres, incluso las, la roca, los minerales en general, todo está vivo en el universo, todo tiene su propio espíritu, su propia esencia, más allá de lo físico, y su propia vibración. Entonces, bueno, todo eso puesto, digamos que en un sentido no utilitarista y explotador, sino en un sentido de cómo nos utilizamos de la mejor manera por un bien mayor, por un bien común. Entonces, pues todo lo que podemos poner, de, en este caso en tierras principalmente para conservación y aquí abajito ya para desarrollar proyectos, pues digamos que tierra para terrenos para que estén hábiles para proyectos, inmuebles o adecuaciones que puedan ya contar algunos de estos terrenos, materiales o herramientas, muebles o máquinas, transporte, tecnologías, tecnologías en general o digitales. Aquí, bueno, un poco ligado más a la parte social, la incidencia social, comunitaria, política, empresarial que podamos tener, eh, pues justamente como en ese mismo campo de lo social, pero ya en este caso como de personas específicas con habilidades específicas. Y también la parte del capital financiero. Bernardo, descansa, por favor. Eh, llévalas a la cocina. Gracias. Del capital financiero que también puede servir, como ya habíamos dicho, pues todavía hay productos o materiales o cosas que todavía requerimos del dinero para poder materializar ciertos, ciertos proyectos, pues también lo podemos poner a disposición, ya sea en moneda fiat, ya sea en criptomonedas o ya sea en monedas alternativas. Entonces, bueno, este mismo cuadro lo llevamos a, esto es lo que podemos poner, ¿no? Esto es como el cuadro de lo que podemos aportar, pero al mismo tiempo podemos llenar, si queremos, un cuadro de cuáles son nuestras necesidades. Digamos que yo hablaría más para proyectos, más que para personas, pero digamos que la primera parte, pues, tendría que ver con personas, ¿no? Que yo puedo tener la necesidad de un cuidado especial y puede que alguien esté ofreciendo ese cuidado.
Entonces, pues bueno, digamos que ahorita estamos más enfocados en la parte de crear los proyectos, donde justamente pues esas personas se van a poder encontrar y no simplemente ser un intercambio entre dos personas. O sea, digamos que el intercambio entre dos personas sucede en las plataformas. Y aquí en este ejercicio, digamos que estamos haciendo pues, relativamente a nivel un poquito más interno, abierto, inclusivo para todos, pero digamos aquí como más sistematizado a nivel de cuadro de Excel, etcétera. Estamos hablando pues digamos, de enfocar la energía en qué vamos a poder hacer con todo. Entonces, después de que muchas personas que ya han empezado a llenar estas gráficas, estas tablas, perdón, después de que sepamos exactamente con qué contamos, qué tierras contamos, qué materiales contamos, que todo contamos, entre todos cuánto logramos, por ejemplo, cuánto dinero logramos entre todos. Si somos 100 personas y todos ponemos $100, pues tenemos $10,000. Ya podemos, seguramente ya con eso se impulsa un proyecto. La mayoría de nuestros proyectos, por ejemplo, con $10,000 ya se da un gran paso hacia adelante. Entonces, bueno, eso era, es la invitación, como digo, ya esto más que ser un ejercicio de llenar información en unos cuadritos, es un ejercicio de organización, que es la premisa de lo que se necesita para darle la vuelta a la arepa. En la metáfora está, pues, la clave, ¿no? Como darle la vuelta a la arepa. Si eso fuera una arepa gigante, pues necesitamos organizarnos. No podemos simplemente cada uno empujar hacia cualquier lado y, y ver qué pasa, sino que realmente requiere organización. Y desde nuestra perspectiva, este es un primer paso fundamental, que bueno, en pocas palabras es un inventario. Generar un inventario para, sabiendo con qué contamos, saber qué podemos desarrollar. Obviamente esto incluye también propuestas de proyectos específicos, que solo me salté esa. ¿Qué proyectos específicos podríamos poner a disposición del colectivo para que de pronto con los recursos que tenemos podamos activar pues varios de estos proyectos que seguramente, obviamente, o sea, también se necesita tener claro qué tipo de proyectos vamos a poder hacer con estos recursos. Entonces, pues también hay una serie de proyectos que nosotros también ya hemos venido sistematizando, en que la idea es que en todas estas tierras, o sea, por ejemplo, aquí tenemos eh, en todas estas tierras, en la mayoría, por lo menos en la mayoría de ellas, la idea es crear, construir escuelas con educación pues consciente y alternativa, formar a los maestros, es decir, en realidad ya hemos avanzado mucho en cosechar lo que queremos hacer, en cuáles son las acciones que hay que realizar para cuáles son las categorías en las que queremos desarrollar los proyectos, cuáles son las acciones concretas que hay que realizar para materializar estos proyectos, em, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, digamos que ahí está la invitación, la propuesta pues concreta de cuáles son los lugares que podemos empezar. Hay más, seguramente hay más. La idea es que esto es como una plataforma donde todas las tierras van a estar, digamos que visibles para decir, para que las personas que están en un país o en otro digan, ah, bueno, yo estoy en España, entonces yo quiero pues, saber qué tierras hay disponibles en España, qué recursos hay disponibles en España para hacer un proyecto, o en Portugal, en Argentina, o en Guatemala, en Colombia, en cualquier parte, también en países angloparlantes, pero en este momento justamente lo que estamos es tejiendo una alianza en el que hay un cierto enfoque por nosotros que manejamos mucho mejor el idioma español, pero estamos, digamos que en una alianza con básicamente lo mismo, pero en inglés, solo que está por ahora, todavía no está como tal en la página, pero bueno, eso ya es como para que sepan que está
en ambos idiomas y en ambos, mejor dicho, abarcando todo el planeta. Entonces, bueno, para tratar de mantener el hilo, pues muchas gracias que todo por quedarse hasta ahorita. Para tratar de mantener el hilo, pues, levantemos las manos y los que quieran, primero los que quieran preguntar algo concreto de lo que se expuso. Vale, entonces primero una ronda de preguntas.